todos bienvenidos a este estudio bíblico, estimados hermanos. En esta ocasión veremos el juicio de las naciones. Abra su Biblia, por favor, en San Mateo 25, versículos 31 al 46. San Mateo 25, 31 al 46. Vamos a tomar la Sagrada Escritura y vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o huésped o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Oremos a Dios. Padre bondadoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te pedimos en esta hora, Señor, bendigas nuestro corazón y lo dirijas con el poder de tu Espíritu Santo. Vamos a leer tu palabra en una parte, Señor, muy importante dentro del desarrollo de los acontecimientos que vendrán. Toma mi vida en tus manos para exponer tu palabra, pero también la vida, Señor, de los que escuchan a través de este medio. Bendícelos allá en el hogar, derrama en ellos de tu gracia. Muchas gracias por ese interés que muestran en tu palabra, oh Dios. Esperamos que sea de edificación y bendición. Al creer que lo harás, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Efectivamente, hermanos, el juicio de las naciones. Cuando hablamos de juicio, es la aplicación de la ley a la conducta humana para determinar la inocencia o culpabilidad de la persona. Es la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal. Es el acto de juzgar, es analizar el comportamiento humano y compararlo con las reglas, leyes, doctrinas, y emitir al final un veredicto. Vemos nosotros en la palabra del Señor, en los diferentes juicios que se desarrollan, ¿verdad?, que cada uno de ellos va dirigido y enfocado hacia un tipo de personas, bajo una regla diferente, y también el veredicto o el resultado, sí, es distinto en cada uno de los casos. Por eso es necesario, ¿verdad?, hacer esta diferencia
qué ocurre dentro del juicio de las naciones, ¿verdad? Bajo qué reglas o leyes son juzgados y cuáles serán tanto las recompensas para aquellos que aprueben este juicio, como también cuál será la consecuencia para aquellos que sean hallados culpables. Por otro lado, cuando hablamos de nación, es el conjunto de pueblos, ciudades y estados que tienen una constitución, un gobierno, un nombre, una bandera, una cultura y se identifican como tales. Actualmente las Naciones Unidas, la ONU, ¿verdad? Tiene 193 miembros, pero se dice, ¿verdad?, que son más las naciones. Incluso algunos llegan a decir que son 249 naciones, ¿verdad? Porque algunas no han sido reconocidas como tales. Pero bien, hermano, estamos hablando de una cantidad enorme de personas que van a ser reunidas ante el trono de Dios. Aunque también cabe aclarar que para el tiempo en el cual estamos hablando ya del término de la gran tribulación. Vamos a ubicarnos en nuestra línea del tiempo. Viene primeramente, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia que nosotros estamos esperando. Gloria al Señor. Dios nos haya preparados para ir con el Señor, porque el tiempo de la gracia, ¿verdad?, termina precisamente con el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor le veremos en una nube y ahí subiremos para estar con Él por la eternidad. Después de ello, hermanos, viene esto que conocemos como la tribulación, dividida, ¿verdad?, por un tiempo de 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra y de mortandad, donde los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra, donde el anticristo mostrará, ¿verdad?, su verdadera faceta y a lo que ha venido. Él ha venido a destruir. En lugar de aquella paz que vendió al inicio de su gobierno, ahora, ¿verdad?, se destapará e irá haciendo guerra en contra de los santos. Vemos nosotros, ¿verdad?, que después de ello, todo apunta hacia la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, donde Él descenderá una vez más a la tierra. Sí, Él va a volver a esta tierra con poder y gloria. Antes vino, fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora, hermanos, es presentado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ese momento, las naciones o la humanidad en general han sido ya mermadas. Todos los juicios de Dios, las guerras, la mortandad, las pestes que han caído sobre la tierra, hermano, esto ha traído una importante baja en la población mundial. Escasez de agua, hambrunas, etcétera. Todo esto, hermanos, pero precisamente como un juicio de Dios por el pecado de toda la humanidad, de todos aquellos que le rechazaron, incluso de aquella iglesia descuidada que no se fue en el arrebatamiento, que no estuvo preparada para irse con Cristo. Va a pasar todas estas cosas. Bien, este juicio, amado hermano, nos lo determina la palabra de Dios a través de algunas citas que ahorita vamos a considerar. Por ejemplo, el profeta Joel, el profeta Zacarías. Vamos a conocer, ¿verdad?, este lugar llamado el Valle de Josafat o Valle de Cedrón. Le invito a ver lo siguiente. El Valle de Josafat, Joel capítulo 3, versículo 12. Juntaré todas las gentes y harélas descender al Valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Josafat, del hebreo Jehoshaphat, Jehová juzga. El valle de Josafat ha sido identificado de diversas maneras.
Algunos han interpretado que el profeta Joel no pensaba en ningún concepto concreto. Por ejemplo, el Targum, Jonatán, traduce este nombre como la planicie de la decisión del juicio, y Teodosión vierte como el lugar del juicio. A causa de que Joel emplea el término geográfico valle, la mayor parte de los eruditos ha pensado que se refiere a algún lugar determinado. Ibn Esdra sugiere el valle de Beraca, al sur de Belém, donde se juntaron las fuerzas de Josafat después de destruir a sus enemigos. Segundo libro de las Crónicas 20:26. Pero Zacarías el profeta, capítulo 14, ubica el juicio cerca de Jerusalén, y de acuerdo incluso con el libro apócrifo de Enoch, capítulo 53, versículo 1, donde también ubica el mismo lugar. Todo el mundo se junta para el juicio en un profundo valle cercano al valle de Hinnom. Las tradiciones judías y cristianas entienden que el lugar del juicio final es el valle del Cedrón, entre Jerusalén y el monte de los olivos. Zacarías 14, 1 al 4 dice: He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y en el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. El valle de Cedrón, del hebreo oscuro, es un valle cercano a Jerusalén, descrito por la Biblia como de gran importancia. También se le llama el valle del torrente de Cedrón, debido a un flujo continuo de corrientes de agua con ocasión de inundaciones repentinas durante los lluviosos meses de invierno. Actualmente el nombre que se le da a su parte inferior, Wadi en-Nar o Wadi al-Yos, indica que está caliente y se seca la mayor parte del tiempo. El valle del Cedrón se extiende a lo largo del muro oriental de Jerusalén, separando el monte del templo del monte de los olivos. Continúa hacia el este a través del desierto de Judea hacia el mar Muerto. El asentamiento israelí de Kedar está situado en una cresta sobre el valle, y el distrito de Wadi al-Yos se llama el Valle Árabe. En el valle se encuentran muchas tumbas judías, incluyendo el Pidar de Absalón, la tumba de Beni Gesid y la de Zacarías. En este valle se llevará a cabo el juicio de las naciones. El profeta Zacarías sugiere que cuando Cristo pose sus pies sobre el monte de los olivos para rescatar a Israel en la batalla de Armagedón, un gran terremoto sucederá en el valle y será mucho más grande para dar lugar al juicio de las naciones sobrevivientes a la gran tribulación. Zacarías 14, 4 al 5 dice: Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente de Jerusalén, a la parte de oriente, y en el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto,
en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Amén. Gloria a Dios, efectivamente, hermano, qué hermoso es profundizar, ¿verdad?, en la palabra bendita de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, en este contexto, ¿verdad?, que hemos ya visto a través de esta información, vamos a regresar a San Mateo 25, a ver aquellas condiciones, ¿verdad?, porque hablábamos acerca de que tiene que haber un reglamento, una ley, bajo qué reglamento, ¿verdad?, serán juzgadas las personas en ese momento. Recordamos, hermanos, precisamente que ahora la gracia del Señor, los que vivimos de esta gracia, somos salvos por la fe en Jesucristo, pero también, hermanos, por mantener nuestra vida fiel delante de la presencia de Dios, ya que está escrito que el que permaneciere, ¿verdad?, hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es importante aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, pero también perseverar. Más el que perseverare, más el que estuviere fiel con la ayuda de Dios. Dice la escritura, ¿verdad?, que nos espera una corona de vida. Bendito sea Dios. Esto, hermanos, es para la iglesia. Pero para aquel momento, ¿verdad?, según la cita que ya leímos en San Mateo 25, vamos a volver a este pasaje escritural y considerar, por ejemplo, ¿verdad?, lo que nos dice en primer lugar en la palabra de Dios en el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Gloria al Señor. Hermano amado, ¿verdad? Vemos nosotros que durante este periodo va a despertarse la ira de Satanás. El enemigo hará un pacto con el pueblo de Dios e incluso va a facilitar que el levantamiento del tercer templo, que ya está en preparación para levantarse precisamente. Bueno, el enemigo, el anticristo, va a dar las facilidades para que, ¿verdad?, se levante y se renueve los sacrificios dentro del templo. Pero, ¿verdad?, esto será interrumpido precisamente, y es ahí donde el enemigo declarará la guerra a los santos. Dice la palabra bendita de nuestro Dios, si busca usted en San Mateo 24, versículo 15, hermanos, con ayuda del Señor. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, ¿verdad? Y luego menciona, porque habrá grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Bien, hermanos, ¿a qué se refieren estas porciones? Obviamente, ¿verdad?, es para el pueblo de Israel, una advertencia que Daniel también ya estaba dando en su profecía. Esto consiste, ¿verdad?, que ese asolamiento, ¿verdad?, esa abominación, dice aquí que ya está descrita por Daniel profeta, y que entrará al lugar santo. Hermanos, el anticristo, ¿verdad?, pondrá su figura dentro del altar del templo judío, y esto obviamente despertará, hermanos, el celo de los judíos. No estarán de acuerdo y habrá una separación importante, ¿verdad? Que esa paz que gozaron por muy breve tiempo, ¿verdad?, ahora ha llegado el momento de la guerra, de la persecución contra el pueblo de Dios. Menciona que los que están en Judea huyan hacia los montes, a lugares apartados, ¿sí?
a lugares donde puedan esconderse. Hermanos, hoy en día vemos nosotros que la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos. El mismo Daniel lo decía, ¿verdad? Y pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Esto, hermanos, con el propósito también de que la humanidad sea sometida bajo un estricto control. Hoy en día ya existe la tecnología, ¿verdad?, para localizar a cualquier persona mediante, hermanos, tecnología, ¿verdad?, incluso que está en el espacio, ¿sí? Vemos nosotros que hay localizadores casi por todos lados. Tan solo usted puede ocupar el Google Maps, por ejemplo, y ver cualquier parte del mundo. Sí, ya algunas son videos, otros son fotografías, pero en todo, no, casi no hay rincón en este mundo que no pueda ser descubierto por el brazo de la tecnología. Aquí los menciona puntualmente que la gente huya hacia los montes, ¿verdad? El que está en el terrado ya no descienda a tomar nada a su casa, tiene que huir. Cuando el pueblo de Dios vea, ¿verdad?, que esto está ocurriendo en el templo, tienen que huir, tienen que escapar, porque inicia una persecución grave sobre el pueblo de Dios. El que está en el campo, ¿verdad?, ya no regrese atrás a tomar vestidos, váyase. Menciona incluso, ay de las preñadas, ¿verdad?, las que van a dar a luz, estén encinta. Que tenga Dios misericordia de ellas, porque empieza un momento de dificultad, de asolamiento, hermanos, de persecución contra el pueblo de Dios. Satanás ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Vemos nosotros, hermanos, que desde que estuvieron en la tierra de Egipto, ¿verdad?, cuando Faraón determinó asesinar a todos los niños varones que nacieran y dejar a las niñas con vida, porque vio en el pueblo de Israel una amenaza, que estaban creciendo en grande manera y pensó que se iban a volver contra él, y por ello, ¿verdad?, aquella matanza, ¿verdad?, dirigida por el faraón. Y vemos nosotros, hermanos, reiteradamente como el pueblo de Dios es perseguido, sufre una discriminación, un ataque intenso. Amán, ¿verdad?, fue otra persona que quiso en su corazón perseguir al pueblo de Dios. Parcialmente lo estaba logrando cuando logró que el rey firmara aquel decreto, pero este se volvió contra él porque el pueblo de Dios oró, gloria al Señor, y Dios les respondió, y el pueblo de Dios pudo defenderse de aquellos que pretendían atacarlos en aquel momento. Pero la historia continúa, hermanos, y lamentablemente, ¿verdad?, varias han sido las ocasiones donde el pueblo de Israel ha sido, ¿verdad?, maltratado. Sí, viene el momento de el ataque de los emperadores romanos en contra del cristianismo. Sí, y viendo que, hermanos, crecía, les amenazaban, eran enviados a los circos romanos, ¿verdad?, a ser muertos. A los pequeños, dice los historiadores, que les quitaban las pieles a las ovejas y cubrían con estas pieles a los niños. Imagínense, por esto las fieras los perseguían, ¿verdad?, porque aún estaban frescas y había sangre, entonces por ello eran devorados. Hermano, era una situación, ¿verdad?, lamentable, triste, y vemos nosotros, ¿verdad?, por ejemplo, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde también el pueblo de Dios, hermanos, fue perseguido, ¿sí? Aquí nos habla de situaciones puntuales y reales, hambre, sed, sin hospedaje, ¿verdad?, sí, sin un lugar donde quedarse, sin casa, sin vestuario, ya no tener ropas, aquí mismo lo menciona, ya no regreses, ya no vuelvas por tus vestidos, sino que huye.
Incluso menciona, ¿verdad? Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, que son fechas, pues en el caso del sábado para los judíos no pueden caminar largas distancias, por eso lo menciona, que no sea en día sábado. Para ellos es relevante el día sábado, ¿verdad? Y la temporada de invierno, pues precisamente porque el frío intenso, ¿verdad? Del mismo, y que ellos, pues, estimados hermanos, se les iba a complicar esta temporada, esta época. Son también, ¿verdad? 3 años y medio de persecución en contra del pueblo de Dios, estimado hermano, y por ello se ve en estas condiciones. Pero habrá personas, hermano, habrá gente de varias naciones, habrá hombres y mujeres que Dios tocará sus corazones y ellos serán movidos a misericordia y por esta causa serán salvos, ¿verdad? Porque luego menciona en la parte de abajo que el Señor dice, ¿verdad? En su palabra precisamente menciona, ¿verdad? Que cuando, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces, ¿verdad? Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento te sustentamos, sediento y te dimos de beber, o cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, ¿verdad? Ellos se confundirán. ¿Cuándo pasó esto? No nos dimos cuenta. El Señor lo dice, versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Hermano, también en la época del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, vemos nosotros varias figuras, varios ejemplos de hombres, mujeres, ¿verdad? De diferentes naciones, incluso algunos también alemanes, que no estaban de acuerdo con esta mentalidad de Hitler de asesinar a los judíos, ¿verdad? No estaban de acuerdo con ellos y libraron a muchos, ¿verdad? A varios, a miles, a cientos de judíos del Holocausto. Les presento un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que sucedió ahí en la Segunda Guerra Mundial. Estamos atentos. Ángel Sanz Briz, el español que salvó a miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero no es héroe en su propia tierra. Miles de sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes escaparon de los nazis gracias a un diplomático español apodado el Ángel de Budapest. Sin embargo, el difunto Ángel Sanz Briz es apenas conocido en la España de hoy. Sus improvisadas acciones heroicas en 1944 evitaron que más de 5.000 judíos húngaros fueran deportados a Auschwitz. Es un héroe más importante que Schindler, dice Eva Benatar. Su madre la protegió cuando era una beba de apenas unas semanas y también a su hermano, en unos refugios establecidos en Sanz Briz, en la Budapest ocupada por los nazis. Oskar Schindler fue un industrial alemán que logró salvar a más de 1.000 judíos del Holocausto. Su historia fue contada en una película de Hollywood, La lista de Schindler. Después de la invasión nazi el 19 de marzo de 1944, el principal organizador del Holocausto de la SS, Adolf Eichmann, se mudó a Budapest con un plan para eliminar aproximadamente a 1 millón de judíos de Hungría en un tiempo récord. Sanz Briz servía a la Embajada de España como agregado comercial, antes de quedar a cargo de la misión a mediados de 1944 a la edad de 33 años.
fue uno de un grupo de diplomáticos que decidieron rescatar a los judíos húngaros. En cuestión de semanas, la SS deportaron a más de 400.000 judíos a Auschwitz. Otro conspirador humanitario como el español se convirtió en un hombre conocido, Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que emitió pasaportes de protección y salvó a decenas de miles de judíos. Wallenberg luego desapareció, fue detenido por las fuerzas soviéticas que ocuparon Hungría y se cree que murió en la cárcel soviética. A medida que crecían los informes sobre el creciente holocausto en Auschwitz y otros sitios de matanzas nazis, Sainsbury comenzó a informar al gobierno fascista de Franco en España sobre la terrible verdad. Un documento clave que envió fue el informe Verba-Wetzler, hecho por 2 fugitivos judíos en Auschwitz. Sin embargo, durante varios meses no recibió instrucciones de un régimen que inicialmente había respaldado a Hitler en la guerra. Pero empezó a tomar la justicia por su mano, falsificando documentos consulares para otorgarles la nacionalidad española a los refugiados sobre la base de una ley española de 1924 que había quedado sin efecto hace muchos años y que tenía como objetivo a los judíos sefardíes. Esto a pesar de que la comunidad judía de Hungría era abrumadoramente askenazí. Se escondió a judíos en la embajada española en Budá y se le pagaron sobornos a los funcionarios locales. Sainsbury se enfrentó a los peligros de las patrullas nazis y húngaras de la fascista Cruz Flecha, así como los bombardeos aliados para albergar a los judíos en peligro. Logré que el gobierno húngaro autorizara la protección por parte de España de 200 judíos sefardíes. Luego convertí esas 200 ciudades en 200 familias y esas 200 familias se multiplicaron indefinidamente mediante el simple procedimiento de no darles salvoconducto a los judíos en grupo que superaran los 200. Escribió Sainsbury en un informe para el gobierno español desde Berna en diciembre de 1944. Añadió letras a cada número usándolo todo el alfabeto, explica el diplomático Juan Carlos Sainsbury. Fue algo muy inusual para él, normalmente muy apegado a las reglas. Los diplomáticos no deben emitir documentos falsos ni poner la bandera nacional en edificios que no forman parte de la misión diplomática. Sainsbury logró lo que muchos no estaban dispuestos a hacer: ayudar al pueblo judío. Salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se va a repetir durante la grande tribulación, donde el pueblo de Dios será perseguido, donde se ofrecerán recompensas por entregarles. Va a haber personas, hombres y mujeres de todas las naciones, que los protejan, que los guarden, que les den asilo, que les den alimento, que los escondan del sistema político y militar que tendrá el anticristo. Dios tomará en cuenta las obras de estas personas durante la gran tribulación para ser salvos y entrar al reino milenial. Gloria a nuestro Dios. Efectivamente, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Ha habido persecuciones sobre el pueblo de Dios, pero siempre también ha habido personas que incluso sus vidas las han expuesto con tal de ayudar al prójimo. Hermanos, a pesar de los esfuerzos del enemigo de enfriar a la humanidad, de que ya no existan valores, de que se odien unos a otros, y vaya que lo está logrando, pero
aún hay un pequeño remanente, hay personas que todavía son sensibles, todavía hay misericordia. Dice la palabra, se están acabando los piadosos, los fieles en la tierra, y así es, tristemente, ¿verdad? Son muy pocos los que aún sienten misericordia, el ayudar al prójimo. Cada quien hoy en día, ¿verdad? Se ve mucho egoísmo, ¿verdad? De que tratar de salvarse a sí mismo cuando viene una catástrofe, en lugar de pensar en el prójimo, la gente lo que piensa es en acaparar agua, en acaparar alimentos, ¿verdad? Incluso en robarlos, a veces ya no pagan por ellos, sino quieren tener en casa y sin pensar en que otras familias también lo necesitan, ¿verdad? Vemos el egoísmo que se va aumentando y lamentablemente, pero Dios, hermano, siempre tiene un remanente de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Entonces aquí la salvación, ¿verdad? Va a estar de acuerdo a esta situación, cómo trataron a los hijos de Israel, ¿verdad? Y aquellos pues pocos creyentes, ¿verdad? Porque también estamos hablando de que va a haber creyentes en el Señor, ¿verdad? Porque la Escritura nos dice que los hijos de Israel serán llenos del Espíritu Santo y saldrán a predicar la palabra. Bendito sea Dios. Y habrá convertidos, pero precisamente de aquellas personas que no se dejaron sellar, ¿verdad? Por el anticristo, no aceptaron, ¿verdad? Este sello sobre su mano derecha o su frente, y, ¿verdad? Estuvieron también huyendo a merced del enemigo, pues el sistema, ¿verdad? Militar, ese control rígido que va a tener sobre la humanidad. Y vemos nosotros, ¿verdad? El juego tan importante que va a tener la tecnología hoy en día, ¿verdad? Simplemente a través de un sistema, ¿verdad? Como lo es los teléfonos inteligentes, se puede saber prácticamente dónde se ha encontrado una persona, ¿verdad? O en qué lugares ha estado, donde una persona, un teléfono, se conecta a la red, inmediatamente, ¿verdad? Se puede saber la posición y el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Y vemos que esto hace un avance, por supuesto, pero va a ser usado precisamente como un medio de persecución, ¿verdad? En aquellos días. Y para ello, amado hermano, pues debemos prepararnos, porque no, la iglesia del Señor ya no va a estar aquí. Debemos preparar nuestra vida espiritual para no sufrir y no padecer la ira que vendrá sobre la tierra con la ayuda de Dios. En lo que tiene particular este juicio, que aquí hay una separación, ¿verdad? De antemano. Versículo 32, vamos a leer con la ayuda del Señor, y dice: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Sí? Ya de antemano pues están aquí repartidos, separados, ¿sí? Va a haber, hermanos, naciones que se van a unir al anticristo, a su ideología. Obviamente al unirse van a aceptar su sello, pero va también a haber naciones, hermano, que pues se van a guardar y van a estar recelosas viendo cómo obra el anticristo, y pues no van a estar de acuerdo con él, ¿verdad? Y pues se van a levantar también en guerra contra las naciones, ¿verdad? Que él controle. Por eso vamos considerando, ¿verdad? Que efectivamente hay personas que van a favorecer, ¿verdad? El pueblo de Dios, como también va a haber personas que pues van a estar en contra, ¿verdad? Del pueblo del Señor. Sí, y aquí ya están divididas entre ovejas y cabritos, entre ovejas que buscan, ¿verdad? Que obedecen, ¿verdad? Esa es la naturaleza de una oveja, de la nobleza, de la sencillez de una oveja, como el ímpetu, el desorden del cabrito, ¿verdad? Que salta, que no acepta un gobierno. Precisamente
así es la humanidad sin el Señor, ¿verdad? No acepta, o como hoy en día no se acepta, ¿verdad? El señorío de Cristo, el gobierno de Dios sobre su vida, pues está actuando de una manera equivocada, ¿verdad? Dijo el Señor, aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar, hallaréis descanso para el alma. Gloria a Dios. Ahí está el descanso del alma, en la sencillez de espíritu, en la humildad de la persona. Bendito sea el Señor, y no en la soberbia, ¿verdad? No en el querer actuar independientemente. Seamos obedientes a la voz de Dios. Entonces menciona, ¿verdad?, que ya están aquí divididos por esta acción, ¿sí? Ayudaron, apoyaron o no lo hicieron. Sí, aquí ya no nos habla de actos de fe o asuntos de declaraciones religiosas, sino más bien de actos, ¿verdad?, donde se comprueba que no estaban de acuerdo con el gobierno, ¿verdad?, del anticristo, sino que estaban ellos en su conciencia y corazón. Todavía hay humanidad, gloria a Dios, todavía hay sensibilidad, hay misericordia. Vuelvo a este punto, ¿verdad? El enemigo quiere endurecer la conciencia del ser humano para que deje de sentir misericordia para con el prójimo, sino para que sienta odio, ¿verdad? Para que se odien unos a otros, para crear divisiones, como lo hacen, ¿verdad?, estas nuevas ideologías que lo único que están logrando es dividir a la sociedad, ¿verdad? En lugar, ¿verdad?, de que haya comprensión, que haya sujeción a la palabra de Dios, ¿verdad? Se está poniendo en contra abiertamente del Evangelio, y a la sociedad también, hijos contra padres, padres contra los hijos, ¿verdad? Hay pleitos, hay ira, se está acabando la misericordia en el corazón del ser humano. Satanás está, ¿verdad?, trabajando en este cometido, pero estimado hermano, aún está Cristo con nosotros, el Espíritu Santo de Dios aún se mueve, bendito sea el Señor, y está escrito en su palabra que mientras no se ha quitado del medio el que lo impide, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, está reteniendo e impeliendo la obra de Satanás, porque todavía hay pueblo de Dios, hay muchos que salvar, hay muchos todavía que van a venir al Evangelio, van a aceptar a Cristo. El Señor le invita a que usted acepte a Cristo el Salvador. Esta es la oportunidad que no puede dejar pasar, porque después será incierto. Hay algunos que mencionan en la iglesia, bueno, pues me quedo a la gran tribulación, y en una de esas pues me escapo y no me dejo sellar, y alguien me ayuda y ya la hice. Ya pasé al milenio. Hermano amado, aunque así fuera, sabe usted que el milenio va a ser un reinado de 1000 años, ¿verdad?, de parte de Cristo, pero aún después, al término del milenio, Satanás se levantará y engañará a muchos. Es decir, que esa salvación no está garantizada. La única salvación garantizada es la que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la única manera de estar seguros de que vamos a ser salvos con la ayuda bendita de nuestro Dios. Cristo vive, hermano, gloria a su nombre. Por ello, ¿verdad?, asegure su lugar, busque la presencia de Dios. Pídale al Señor, hermanos, de que Dios le dé de su gracia, de su paz, de su presencia. Vamos a considerar también, con la ayuda de nuestro Dios, lo siguiente. Con la ayuda de Dios, en el libro del Apocalipsis, con la ayuda de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, vamos a dar lectura con la ayuda de nuestro Dios. Gloria al Señor. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, vamos a dar lectura en los versículos 11, con la ayuda del Señor, al 15.
11 al 15 de Apocalipsis 19 dice la palabra de Dios. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos, ¿verdad?, que cuando estas cosas acontezcan, y Dios está pues siempre al pendiente de su pueblo Israel. Y al ver, ¿verdad?, cómo es maltratado, así como pasó en la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, Dios preparó a personas también para apoyarle. En esta época también no los va a desamparar, ¿verdad? Dios nunca desampara a su pueblo, bendito sea su nombre, nunca traiciona, al contrario, Dios es fiel. Está escrito en la palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y vaya que el pueblo de Israel en muchas ocasiones le fue infiel al Señor, pero el amor de Dios es más grande que todo eso, y va a volver a rescatarlos. Por eso, hermanos, vemos nosotros la naturaleza ahora verdadera de Cristo. Mencionaba hace un momento, primero, ¿verdad?, vino como el Cordero de Dios, pero ahora viene, hermano, como Rey de Reyes y Señor de señores, como el Verbo de Dios, ¿verdad? Así lo anunció también San Juan. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Todo lo que va a acontecer, y Dios librará a su pueblo. Ya lo veíamos en otros pasajes escriturales, ¿verdad? Donde menciona que algunos serán asolados, pero el Señor volverá, bendito sea Dios, va a rescatar a su pueblo, y junto con él vendrá la iglesia, porque habla de los ejércitos que están en el cielo, le seguían en caballos blancos, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Esto, hermanos, corresponde a los santos, a la iglesia del Señor, porque el lino fino, ¿verdad?, son las vestiduras de los santos. Está escrito en su palabra. Vendremos con el Señor, bendito sea su nombre, y el Señor, hermanos, después de ello y de juzgar a las naciones por cómo trataron a su pueblo, ¿verdad?, si auxiliaron o no, si le visitaron en la cárcel, si de alguna manera hicieron un acto de misericordia, hicieron un acto de bondad para con ellos, ¿verdad? Serán recompensados estos al pasar al reino milenial, donde Cristo va a gobernar. Bendito sea el Señor. Estimado hermano, ¿verdad?, la condición en nuestros gobiernos humanos no va a variar mucho, ¿verdad? No se refiere al asunto político. No importa qué partido esté al frente, siempre va a haber cosas raras, diferentes, ¿verdad?, y que hundan a veces a un país. Pero, estimado hermano, solamente el gobierno milenial verdadero de Cristo va a establecer, hermanos, una gran diferencia, ¿verdad? Los gentiles, la humanidad tuvo su tiempo de demostrar cómo va a gobernar. Incluso Satanás se le da su oportunidad de gobernar, ¿verdad?, durante esos 7 años, pero todos fracasan. La humanidad fracasó. Es lo que le enseñó, ¿verdad?, Daniel en aquella visión a Nabucodonosor, aunque era la cabeza de oro, ¿verdad? Su gobierno pereció, fracasó, quedó en ruinas, y llegó el siguiente gobierno, ¿verdad?, de los persas, y aunque eran, ¿verdad?, aguerridos y fuertes, de verdad, también sucumbió, y vinieron, ¿verdad?, los griegos también en su momento, ¿verdad?,
¿verdad? Con una facilidad conquistando nación tras nación, pero una debilidad enorme que al morir su líder, ¿verdad? Murió por causa de enfermedad y muy joven, ¿verdad? Su gobierno se dividió en cuatro y pues ahí fue, ¿verdad? Su debacle también. Y el gobierno romano, que primero con vara de hierro también decía, ¿verdad? Como aquella bestia que desmenuzaba, ¿verdad? Donde pisaba. Pero después se mixturó con el asunto religioso, ¿verdad? Se volvió una religión y quiso también someter a la humanidad, pero no lo logró. Menciono incluso, ¿verdad? Satanás se le dio su oportunidad en la gran tribulación, ver el gobierno, pero solamente 3 años y medio logró mantener cierta paz y luego mostrar su verdadera faceta de destrucción a la humanidad. Hermano, solamente el gobierno de Cristo es el gobierno que la humanidad necesita, y no solamente esperarnos hasta el milenio. Hoy usted puede disfrutar del gobierno de Dios sobre su vida y esperar en la misericordia y en la bondad de Dios. Todas estas cuestiones que van a suceder dentro del Apocalipsis, ¿verdad? Como hemos visto, estas guerras, estas señales, este gran terremoto donde, ¿verdad? Preparará el camino, el río Éufrates se seca, ¿verdad? Para que los contingentes de las naciones entren a aquella gran batalla. Bendito sea su nombre, donde el Señor saldrá vencedor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y donde juzgará a las naciones en el valle de Josafat o el valle de Cedrón, hermano, y ahí establecer su gobierno milenial. Bendito sea su nombre. Y la historia continúa. Sí, decimos historia porque ya está escrito, y para Dios lo que va a venir ya está, ya es una historia. Para nosotros que creemos en la palabra también, esto, hermanos, está escrito y se cumplirá la bendita palabra del Señor. Dios, de verdad, hermano, guarde su mente y su corazón, guarde a la iglesia de Cristo. Esfuércese, estimado hermano. Dios no quiere la muerte del pecador, ¿verdad? Sino que venga y se arrepienta, que viva, dice la palabra de nuestro Dios. El Señor le habla también a través de este momento para que usted se afirme, ¿verdad? En las cosas, en el camino de Dios, ¿verdad? Si usted está fuera de su lugar, procure volver, ocupe su lugar con la ayuda de Cristo. Si usted no le ha aceptado, no lo rechace más. Venga a Cristo hoy, le está dando una gran oportunidad con la ayuda de nuestro Dios. Apocalipsis 2:10, perdón, dice de la siguiente manera: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor ha preparado para usted, hermano, la vida eterna, el reino de los cielos. No rechace esta oportunidad, y usted que es fiel a Dios, sígalo haciendo. Aunque son pocos, hay un pequeño remanente que es fiel a Cristo y se guarda sus vestiduras blancas para la venida de nuestro Señor. Oramos a Dios. Padre bondadoso y santo, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra que has dejado escrita y que es para nuestro conocimiento y edificación. Muchas gracias por todo, Señor. Es un recordatorio de lo que vendrá, lo que va a suceder, pero lo que debemos hacer también hoy en día, que es afirmarnos en tu camino. Señor, estamos en el tiempo todavía de gracia. Padre, mientras esto dure, bendice pues a tu iglesia para que se afirme. Al que está hoy escuchando el mensaje o recientemente aceptó en su corazón, síguelo afirmando, Señor, en tu camino. Aquel que está dando vueltas en su mente solamente y no ha hecho su decisión,
Permítele el tiempo suficiente para que Él venga al arrepentimiento, Señor. Guarda su vida. Ayúdalo, por favor. Haz misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos las sagradas escrituras. Bendice a todo tu pueblo. Bendice a cada congregación e iglesia de este movimiento, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Al creer que harás esto y mucho más, te doy gracias por Cristo el Señor. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos, por estar atentos a la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En esto que fue, ¿verdad?, el juicio de las naciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les guarde.